La mayoría de nosotros cree que los horrores que acechan en las profundidades de la oscuridad son solo fantasías, algo que se limita a las pantallas de nuestros videojuegos. Pero, ¿y si te dijera que esas criaturas que encuentras en mundos como Bloodborne no son invenciones de la imaginación, sino criaturas que existen en un plano paralelo, a solo un paso de nuestra realidad? Hoy nos sumergiremos en el estudio de los monstruos de Bloodborne, no como meros enemigos de un videojuego, sino como entidades reales que, según ciertos relatos perturbadores, acechan en lugares olvidados de la Tierra. ¿Estás listo para conocer la verdad que se oculta en las sombras? Prepárate, porque lo que vas a ver cambiará tu perspectiva sobre la realidad misma. Número 1. El clérigo. El clérigo, o mejor dicho, lo que alguna vez fue un clérigo, antes de convertirse en esta bestia de proporciones imposibles, tiene su origen en los primeros días de la fundación de Yharnam, alrededor del año 1000 de la era antigua, cuando los primeros cultos religiosos comenzaron a surgir en la religión. Este ser grotesco no fue el resultado de un accidente biológico cualquiera. Se cree que el clérigo fue el primer sacrificio de un ritual diseñado para buscar la inmortalidad a través de la sangre. Los sacerdotes, antes de sucumbir a la locura, experimentaron con el fluido vital de las criaturas con las que se topaban. Fue en un intento fallido de alcanzar un poder superior cuando el clérigo nació. Este monstruo no solo representa la corrupción de la fe, sino que es la primera víctima de la religión misma. En cuanto a su historia, algunos textos antiguos revelan que el clérigo fue el líder de un grupo de sacerdotes dispuestos a probar el poder de la sangre. Durante el ritual, un mal desconocido comenzó a retorcer todo su cuerpo, haciéndolo crecer desmesuradamente, de una forma inhumana. Una criatura antes humana, ahora completamente deformada, no solo en cuerpo sino en alma. Algunos afirman que el clérigo sigue acechando en las ruinas de la ciudad, esperando a tomar las almas de aquellos que buscan desentrañar los secretos de Yharnam. Número 2. La bruja de Henwick. La historia de la bruja de Henwick no solo es la de una mujer que cayó en la locura, sino la de un horror ancestral que ha permanecido enterrado en las sombras de la historia. Se dice que esta bruja fue una antigua hechicera que perteneció a un culto oculto que comenzó a practicar magia oscura en el siglo XIV, en una época donde el misticismo y las leyendas sobre el otro mundo eran comunes en Europa. Sin embargo, lo que realmente la diferencian de las leyendas comunes es la terrible conexión con el cosmos. La bruja de Henwick fue una de las primeras en invocar a los seres de otros planos en busca de poder. En sus rituales se creía que buscaba comunicación con seres cósmicos, usando sangre de jóvenes sacrificados y fragmentos de estrellas caídas para abrir portales a dimensiones donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Según investigaciones de historiadores de lo oculto, la bruja podría ser la primera invocadora del mal cósmico. Hoy se cree que su espíritu se ha preservado en el mismo lugar donde realizó sus oscuros rituales, esperando que el tiempo traiga nuevamente las condiciones perfectas para que su sombra vuelva a tomar forma física. Número 3. El celestial emisario. El celestial no es una criatura que haya sido forjada por la mano humana, sino que su origen es mucho más siniestro. A través de antiguos textos ocultos,
datados alrededor del siglo XV. Se habla de un culto conocido como los seguidores del caos cósmico. Ese culto se esparció por diversas religiones de Europa. Era conocido por realizar rituales astronómicos, convencidos de que los dioses del espacio exterior debían ser adorados y traídos de vuelta a este mundo. El emisario celestial fue lo que trajeron consigo durante uno de esos rituales, que desató algo que nunca debió haber sido invocado. Según antiguos diarios de exploradores de la época, se habla de cómo el emisario no solo era una criatura, sino una manifestación física de un ser cósmico superior, compuesto de cientos de cuerpos amalgamados. Tras su invocación, la ciudad comenzó a experimentar fenómenos extraños. Luces cegadoras que caían del cielo, sonidos indescriptibles y el desplazamiento de tiempo que alteró por completo la realidad. Desde esa noche fatídica, muchos creen que el emisario sigue viviendo en un plano paralelo, aguardando el regreso de los portadores de la oscuridad. Número 4. Micolash, el primer pescador. La historia de Micolash está ligada a la búsqueda del conocimiento prohibido, un deseo humano tan antiguo como el propio origen de la humanidad. Nacido a finales del siglo XV en una familia de exploradores académicos, Micolash pronto se obsesionó con lo inexplicable, especialmente con los sueños y pesadillas. Pronto descubrió textos olvidados en los oscuros pasajes de Birgenheim que hablaban de seres cósmicos, dioses y entidades que existían más allá de la comprensión humana. Tras años de investigaciones, comenzó a realizar experimentos para invocar estas entidades a través de los sueños, convencido de que solo entonces la humanidad alcanzaría el siguiente nivel de evolución. El precio de su obsesión fue muy alto, su alma se corrompió y su cuerpo fue distorsionado de tal manera que ya no era más un ser humano. Algunos informes históricos apuntan de que Micolash no murió, sino que se desvinculó completamente de la realidad, cruzando las fronteras del sueño y la vigilia, buscando aún los secretos prohibidos de la existencia de la humanidad. Número 5. Mergo, el niño de la pesadilla. La criatura conocida como Mergua no es solo una aberración biológica, sino un producto de la manipulación genética más horrible. Aunque se presenta como un niño en su forma más básica, lo que Mergo realmente representa es la creación humana de lo que no debía ser. En las últimas etapas del siglo XVI, en un laboratorio secreto bajo la dirección del culto de Mensis, se emprendió un experimento para crear vida a partir de materia muerta, en un intento por alcanzar el poder de los dioses. Lo más perturbador es que los científicos involucrados descubrieron que la creación de Mergo solo fue posible porque el cerebro que usaron para darle la vida pertenecía a un antiguo dios muerto, lo que otorgó a Mergo poderes más allá de la comprensión humana. No solo destruyó a aquellos que intentaron crearle, sino que sus psíquicos y mentales fueron una fuente de terror para todos los que se acercaron. Algunos sobrevivientes afirman que el cerebro de Mergo sigue expandiéndose a través de los sueños, alterando la realidad y desatando pesadillas vivientes. Número 6. El demonio Kos. En la remota isla de Lumenwood, bajo la quietud del océano y a más de 100 millas de la costa de Yarnam,
se encuentra la verdadera creación de los dioses cósmicos, conocida como Cos. Esta criatura está más allá de la comprensión humana. Es la manifestación de un antiguo ser cósmico, uno de los primeros que habitó las estrellas, y su historia está entretejida con la maldición y el olvido. Se dice que Cos fue destruida por los propios dioses que querían ocultar su existencia de los seres humanos. Su historia comenzó en la época de los grandes viajes de exploración que datan desde hace más de 500 años. En las cartas y registros perdidos se habla de cómo la criatura fue encontrada en el fondo del océano, como un vasto y monstruoso ser cuya presencia desbordaba la realidad misma. Se rumorea que el espíritu de Cos sigue rondando las profundidades del océano, esperando regresar para destruir todo lo que hemos creado. Las teorías más espeluznantes indican que Cos, lejos de estar muerto, podría estar planeando su resurrección, y aquellos que han intentado descifrar el misterio de la criatura han desaparecido sin dejar ni un solo rastro. Se dice que nuestro mundo está lleno de portales a otras dimensiones, que, aunque no visibles a simple vista, permiten que aquellos que buscan lo prohibido puedan desatar horrores que no pertenecen a nuestro plano de existencia. Seres cósmicos, criaturas abominables que aguardan en las grietas del espacio-tiempo, esperando que la maldición de la oscuridad y la curiosidad humana las devuelvan a este plano. Piensa esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que algo te observa? Que hay algo al acecho en la oscuridad. Esos susurros en la noche, las sensaciones extrañas en la periferia de tu visión, ¿son solo productos de tu mente o son advertencias de algo mucho más real de lo que queremos admitir? No olvides, el terror no siempre está donde lo esperamos. A veces acecha en lugares que preferimos no recordar. Y la próxima vez que sientas una presencia detrás de ti o escuches un susurro que no tiene explicación, recuerda que quizás no sea solo tu mente jugando contigo, porque si esas criaturas existen, pueden estar más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima. Nos vemos cuando las sombras vuelvan a llamar.